Hola, me llamo Ana Yats y en este vídeo os voy a comentar el cálculo de la reducción de la base imponible por la reserva de capitalización. Dicho concepto, la capitalización lo que hace, según el artículo 25 de la normativa fiscal, es incentivar que las compañías que tengan beneficios, en vez de repartirlo por dividendos, opten por capitalizarlo en fondos propios, al menos durante un periodo de tiempo. Veremos que en dicha ventaja fiscal la podrán aplicar qué tipo de empresas. Aquellas que tributen al tipo de gravamen del artículo 29, apartado primero y apartado 6, es decir, las que son tipo general, que van al 25%, incluida la nueva creación, que van al 15% en el tipo de gravamen, y las entidades de crédito y hidrocarburos que tributan al 30%. Son compañías que tienen beneficios y los pueden repartir por dividendos. Ya digo, siempre se fomenta el que la compañía elija que en vez de pagar dividendos lo dejen voluntarias y a partir de ahí aplica una reducción en la base imponible de un 10%. No requiere reinvertir ese dinero en la compra de activos nuevos, simplemente que se mantenga dicho incremento de fondos propios en un periodo de 5 años. Y para llevar a un control, la cantidad que reducimos de la base imponible hay que dotar una reserva indisponible con cargo al resultado del ejercicio. De esa forma controlaremos de manera separada en el balance dicha reserva de capitalización y no podrá liberarla hasta el cabo de 5 años. Vamos a ver a continuación dicha reducción dentro del esquema de liquidación, qué orden ocupa. Acordemos que los cálculos de la liquidación empiezan en la página 12, el punto de partida es resultado contable antes de impuestos, y luego hay toda la página 12 hasta la página 13, donde vemos por casillas, según el artículo del IS, qué tipo de operaciones que están contabilizadas como gasto-ingreso o en reservas, Hacienda opina distinto y hay que corregirlo. Y llegaríamos a la base imponible previa antes de aplicar la reducción de penalización o compensación de bienes. Por tanto, estamos en la casilla 550 como base previa. Y luego aquí aplicaríamos en primer lugar como opción la reducción por capitalización, que es lo que explica el artículo 25 y que además hay información también adicional en la página 20 bis. Y insisto en la idea de que lo que hay que mirar es si en el periodo impositivo actual ha habido incremento de fondos propios de no repartir dividendos, ya que el primer artículo 25 deja muy claro que en el cálculo no tenemos en cuenta lo que son, por ejemplo, aportación de socios, ya sea vía escritura o vía donación, es decir, que un incremento de fondos propios que venga de aportación de socios no computaría para la capitalización. Tampoco es un aumento de capital para que provenga de compensar deudas. Tenía un pasivo con socios o no socios y lo incorporó a fondos propios. Tampoco tiene derecho a reserva de capitalización operaciones con autocartera, es decir, compré a un socio su participación, se la vendo a otro socio por un precio distinto y genera una reserva voluntaria. Eso no da derecho a capitalización. Tampoco puedo aplicar la capitalización en relación con cosas que son indisponibles o de carácter obligatorio, por ejemplo, legal, estatutaria, la del fondo de comercio, tampoco la cantidad que incremento por nivelación. Cuando la idea sería, si opto por el pago del impuesto en un 10%, esa reserva indisponible no se puede tener en cuenta también a la vez por capitalización. Tampoco en instrumentos de patrimonio compuesto, como son bienes convertibles o subordinados, etcétera, una parte puede ir a patrimonio neto. Pues ese concepto tampoco se tiene en cuenta para la capitalización o ajustes en el tema del tipo de gravamen en cuenta de reservas que tampoco la tengo en cuenta. Pues en definitiva, el premio es mirar bien en el plan positivo actual si hemos repartido el año anterior en voluntarias, si hemos incrementado parte del beneficio anterior en voluntarias y la capitalización sería sobre el importe el cual puedo aplicar la reducción del 10%. Insisto que en el ejercicio actual, en la declaración del periodo impositivo 2018, Hacienda aclaró por primera vez que la cantidad que dotamos total ejercicio a capitalización computa como incremento de fondos propios para la capitalización del año actual.
El cálculo, para llegar un poco con más detalle, sería ver ese aumento de fondos propios, aplicarle el 10% y ahora hay que tener en cuenta que hay un límite. Ese límite se calcula sobre la base previa, que sería la que saldría a los ajustes fiscales a páginas 12 y 13, excepto la reversión del sistema global de morosos y planes de pensiones del artículo 11.12, pues esa base previa, pues ver que la reducción que hay que hacer no exceda el 10%. Si lo excede, la cantidad que queda pendiente se podría aplicar en los dos periodos impositivos consecutivos. Lo veremos ahora con ejemplo numérico, que siempre es bastante más claro. Yo tengo, por ejemplo, en este ejercicio, os doy los datos de los fondos propios de cierre del año X0 y X1. Habrá que ver en primer lugar cuál es el incremento en el periodo positivo 2000X1 de los fondos propios que provengan de no repartir dividendos. Miremos un poco las partidas, vemos que lo que a aportación de socios se refiere, es decir, el capital y la prima no han variado, por lo tanto no ha habido aportaciones. Si hay incremento en legal, que lo tendré en cuenta porque evidentemente es de carácter obligatorio. En cambio, la de capitalización de 2000 sí que lo tendré en cuenta como aumento de fondos propios el año actual. La nivelación no, porque es dotación por dejar de tributar el año pasado un 10%, diferirlo al cabo de 5 años. El aumento de voluntarias, que aquí son 8.000 euros, sí procede de los repartidendos, evidentemente se tiene en cuenta, pero el ejercicio no se tiene en cuenta. Y la base previa que os doy ahí, ante la aplicación de capitalización y compensación de pérdidas, es de 50.000 euros. Vamos a ver el cálculo en primer lugar. Hay dos formas de enfocarlo. La primera es calcular fondos propios del inicio del año X1, que serían los de cierre, hablando claro del año X0, menos lo que sería en definitiva todo el ejercicio año X0. Entonces tenemos ahí, por lo tanto, 225 menos 20.000 euros son 205, el punto de partida de 1 de enero del 2000X1. Luego, para ver el cierre del año X1, tendría que coger los fondos propios del ejercicio X1, las que hay a 31 de diciembre, eliminar todo el ejercicio, como aquí es pérdidas, lo eliminamos en positivo, ¿vale? Y, evidentemente, quitamos el incremento que ha habido de legal, que no lo computaríamos, y la nivelación. Cuando si hacemos esto, tendríamos que el valor de fondos propios de cierre serían 215, lo que equivale a un incremento de 10.000 euros. Pues sobre ese importe aplicaríamos la reducción del 10%. Otra forma de cálculo también muy cómoda es ver qué partidas se tienen en cuenta para la variación de fondos propios del periodo impositivo X1. Cogemos aportación de socios tal como estaba, capitalización y voluntaria. Es decir, descartamos lo que dice el artículo 25. Ni la reserva legal, ni la nivelación, todo ejercicio lo tenemos en cuenta. Por lo tanto, en definitiva, si también hago la diferencia entre ambos conceptos, también me da 10.000 euros. Tendríamos, por lo tanto, que la reducción sería 10.000 euros de fondos propios, el 10% son 1.000 euros. Luego hay que comprobar que esa cantidad no exceda el 10% de la base previa. Con la base previa que os daba eran 50.000 euros, el 10% son 5.000. Al no excederlo, este año resto los 1.000 euros en su totalidad. Es una diferencia permanente, no van a tributar. Pero tengo la condición que cuando convoquemos la Junta de Accionistas para las cuentas anuales del año actual, X1, en la propuesta de reparto de beneficios hay que dotar una parte de todo el ejercicio, aparte legal, a capitalización. Exactamente hay que incrementar esa reserva en 1.000 euros, indicando el año que proviene, en este caso año X1. Porque de esta forma son las condiciones, además de tener que el valor final de los fondos propios del año X1 hay que mantenerlos hasta 5 años, hasta el cierre del año X6. Es decir, blinda a futuro cualquier reparto de reservas que hubiera en el balance de cierre del año X1. No quiere decir que si el año X2 no quiere hacer capitalización, no puede repartir dividendos, pero las reservas que hubieran acumuladas voluntarias en el año X1 quedan totalmente blindadas hasta el cierre del año X6, son 5 años. Luego, al cabo de 5 años, la reserva de capitalización se puede liberar y se pasa a voluntarias. Otro ejemplo
para que veáis cómo se calcula el concepto de capitalización, sería, aquí tengo lo mismo, el periodo impositivo año X0 y el año X1. Pero vemos que si miro capital y prima, aquí sí que ha aportación de socios. Pero de caras a calcular el incremento de fondos propios, no lo tendré en cuenta. La legal tampoco, el incremento que hay. El fondo de comercio es indisponible, tampoco se tiene en cuenta. En cambio, el aumento que ha habido de capitalización, la dotación que dio este ejercicio de 10.000 euros, sí que se computa como aumento de fondos propios para el artículo 25, igual que de voluntarias. Para ejercicio, no. Vamos a ver, por lo tanto, el cálculo. Insisto, si lo hago aquello cogiendo inicio del año X1, serían los fondos propios de cierre del ejercicio año X0 menos resultado del ejercicio, que serían, por lo tanto, 305. Y luego, para ver el cierre del año X1, cogeríamos fondos propios de cierre, que son 75.000 euros. Como ha habido beneficio, le quito resultado, 75.000 euros, y tampoco tengo en cuenta las aportaciones de socios, los 150.000 de la ampliación que ha habido. Quito lo de la ampliación, quito el incremento del salario legal, en este caso que serían de 15 a 20 son 5.000 euros, el fondo de comercio no ha variado y no tenemos ninguna reserva indisponible, por tanto, al hacer ese cálculo, tengo que los de cierre valdrían 345.000 euros, que es lo que hay que mantener durante los 5 años siguientes. El aumento ha sido de 40.000 euros. También se puede calcular, como he dicho antes, cogiendo las partidas que se tienen en cuenta. Lo que había en fondos propios de aportación, el capital, se mantiene en el año X0, no se tiene en cuenta el aumento. Y tengo en cuenta capitalización y voluntarias. Estas reservas indisponibles no las tengo en cuenta y tampoco todo el ejercicio. Si sumo cierre el año X0 con X1, vemos igualmente que ha habido un incremento de 30.000 euros. Pues la base para el cálculo de reducción son 40.000 euros, un 10% son 4.000 euros, pero cuidado porque aquí como la base previa son 20.000 euros, el 10% son 2.000. Quiere decir que de momento solo puedo restar a la base del año actual 2.000 euros. Y quedan pendientes para siguientes ejercicios la diferencia que también son 2.000 euros. 4.000 menos 2 que he aplicado, quedan pendientes 2.000. Que os informaría en la página 20 del modelo 200. El plazo para aplicar el importe pendiente son los 2 años consecutivos, pues en el año X2 y X3. Como queda una parte pendiente, la parte que me aplico es permanente, no hago nada, pero la parte pendiente, para que me acuerde, y no hay duda que la puedo aplicar más adelante, en el asiento del IS puedo hacer esto, crédito pendiente por reducción de capitalización del año X1. De los 2.000 mañana, cuando reste, deja de tributar 500 euros. De momento, en el año actual, como solamente hay la reducción de 2.000 euros, la reserva indisponible que tengo que dotar con cargo al año actual es de 2.000 euros. Si pasaran los dos ejercicios y no puede aplicar la reducción, porque a lo mejor la compañía tiene pérdidas, el motivo que fuera, el crédito que reconoció en su día hay que darlo de baja. Por lo tanto, con la cuenta 633 quitaría lo pendiente, ya que no puedo aplicarlo porque después de años pierdo esa opción. Igualmente, insisto, aparte de otra tasa indisponible, que se puede liberar al cabo de 5 años, hay que mantener el aumento de fondos propios que ha habido en el año X1 hasta el ejercicio X6. Resumiendo, por lo tanto, la idea es premiar que la compañía que tenga beneficios elija capitalizarlos o de repartir dividendos. Para ello, ¿qué he de fijarme? Si estoy en el periodo impositivo, por ejemplo, en el 2019, ver la Junta de Socios que celebró más o menos el primer semestre del año 2018 cómo repartió el beneficio del 2018. Lo que destine a capitalización y a voluntarias es lo que tiene premio de capitalización de este año. Y es comparar el 10% de ese importe con el límite del 10% de la base previa, que sería la base que sale de los ajustes fiscales de páginas 12 y 13, exceptuando la reversión que hay del sistema global y los planes de pensiones internos del artículo 11.12. Si el límite importara, recordemos que luego tengo los años siguientes para poderlo aplicar. Si no, lo perdería.
Obligaciones aparte de ello, la cantidad que restamos de la base imponible, dejamos de tributar a Hacienda, hay que dotarnos de indisponible en la convocatoria de la, bueno, más que nada en el reparto de beneficio del año actual. Y debe ser verificado por la Junta de Accionistas que es indisponible esa parte de reservas que hay en el balance de cierre del año actual hasta dentro de 5 años. Pues en definitiva, la doble condición de reserva indisponible y además que el incremento de fondos propios hay que mantenerlo durante 5 ejercicios y que el ajuste es una diferencia permanente. Luego, lo que comentaba antes, en la página 20 bis, si hay cantidades pendientes de aplicar para más tarde, se informa de ello. ¿Qué cantidades quedan pendientes de aplicar? ¿Cómo los aplico? Y por lo tanto, siempre ver qué queda pendiente para el próximo ejercicios. Y a continuación, por último, os he incorporado una serie de reservas, de consultas vinculantes en relación con la reserva o la reducción por capitalización. La nueva consulta viene del año 2015 y era en función de en qué momento dotaba la reserva indisponible. Aclara que aunque yo el asiento contable de la reducción lo contabilice en el cierre, por ejemplo, el positivo año X0, la dotación de reserva indisponible es con cargos cada ejercicio ese año. Por lo tanto, hasta que no convoque la Junta de Socios y se prueben las cuentas anuales de dicho ejercicio, no tengo la obligación de dotar reserva indisponible. No va a 31 de diciembre, sino en la fecha de aprobación de las cuentas anuales. Por ejemplo, aquí, si la Junta se convocó el 39 de mayo del año X1 y ese aprueba ya el reparto de beneficios, por lo tanto, es ahí donde yo doto la reserva indisponible de la reducción de periodización que estoy haciendo en el IS del año X0 y la liberaré al cabo de 5 años en el cierre contable del año X5. Pues el aumento de fondos por el año X0, si cuento 5 años, nos vamos hasta el año X5. Luego también hay consulta vinculante en el año 2018 en relación con cálculos de grupo fiscal. Lo que viene a decir en primer lugar es que el reparto de reservas entre compañías del grupo voluntarias, mientras el grupo en su conjunto mantenga las reservas que había en el momento de la capitalización, no hay ningún inconveniente. También habla luego de las reservas como la del Fondo de Comercio, que podrá aplicar la capitalización cuando queda liberada, cuando el valor de esa reserva disponible pase a voluntarias, ese incremento de voluntarias te ha hecho aplicar la capitalización. Y hace hincapié en que el mantenimiento del valor de los fondos propios al cierre de los 5 años se trata de la suma total, no de cada una de las partidas, sino que en el conjunto de lo que había de aumento de fondos propios en el cierre de ejercicio donde aplico la reducción, hay que mantenerlo en los 5 años siguientes. También habla de que de alguna forma las reservas de carácter obligatorio, como puede ser la dominante, la de garantías, etcétera, o incluso para cubrir el I+D, como no es porque la Junta quiere, sino porque la ley le obliga, no computan para la reducción de capitalización. Y luego también el aumento de fondos propios, a la hora de hacerlo por grupo fiscal, tiene que tener en cuenta la suma total de agregado de la compañía de grupo fiscal de fondos propios, modificado por lo que serían los ajustes por incorporar o eliminar las operaciones a nivel interno. Pues un poco el criterio para calcular el aumento de fondos propios si es grupo fiscal. Espero que la ponencia os haya sido útil y os invito a ver también más vídeos míos. Gracias por todo.